Buenas tardes. El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro vuelve a convocarnos para una nueva sesión de 1+1 Arquitectura Cercana. Como bien saben, estas sesiones tienen por objeto, en primer lugar, pues dar visibilidad a estudios jóvenes que pues, se intentan abrir camino en un terreno profesional complejo, y por otro lado, pues mostrar los trabajos más recientes de estudios consolidados. Hoy, 29 de julio, nos acompañan dos estudios de arquitectura. En primer término, intervendrá José David Izquierdo, del estudio Izquierdo Espejo Arquitectos, fundado en Tenerife en 2003, y a continuación hablará el arquitecto Fernando Menis, del estudio Menis Arquitectos. Antes de leer sus currículums, pues me gustaría agradecer su compromiso y colaboración con esta iniciativa de la Vocalía de Cultura del Colegio de Arquitectos. Lo que comenzó en el año 2003 como una estructura abierta, localizada en Santa Cruz de Tenerife, en la que colaboraban diferentes arquitectos en el desarrollo de concursos y proyectos en un formato tipo taller, se ha consolidado con el tiempo en el estudio de arquitectura Izquierdo Espejo Arquitectos, dirigido por José David Izquierdo Hernández y David Espejo Campos. José David Izquierdo y David Espejo son arquitectos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, especialidad en edificación y urbanismo, desde 2003 y 2004 respectivamente. Es un estudio que desde su fundación han trabajado principalmente en proyectos de edificación y espacio público, obtenidos a través de concursos de ideas. Entre sus obras más representativas destacan las 28 viviendas de protección oficial adaptables en Tejina, junto a Raquel Guanche y Félix Pereira, que recibió la mención especial de arquitectura accesible y fue uno de los proyectos seleccionados en los premios ORA 2008-2017. También, en aquella edición de los premios, obtienen otra mención con la remodelación del antiguo Cinema Los Ángeles en Güímar, convirtiéndolo en un espacio cultural y polivalente. Como espacio público han ejecutado varias actuaciones, como el Parque Periurbano La Higuera, en el municipio del Rosario, la remodelación y ampliación de la Plaza de las Flores en Güímar o el proyecto para la remodelación del borde costero de Caletillas, en Candelaria, actualmente en fase de redacción. Ya han visitado esta casa en varias ocasiones con motivo de la Maratón de Arquitectura Joven en su primera y tercera edición, y han participado en exposiciones como la Segunda Bienal de Canarias, Arquitectura, Arte y Paisaje, o el Tenerife Design Festival. Fernando Menis es arquitecto desde 1978 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Al acabar sus estudios, se traslada a París para colaborar en el estudio de Ricardo Bofill en el proyecto de Marne-la-Vallée. Más tarde, colabora con el arquitecto Jean-Luc Roubert en el concurso restringido del Parque Tecnológico de la Villette Gillette, también en París. En 1981 forma, junto con los arquitectos Felipe Artengo Rufino y José María Rodríguez Pastrana Malagón, el equipo Artengo Menis Pastrana Arquitectos. La trayectoria de este equipo ha sido prolífica y reconocida a partes iguales. Desde su gasolinera Texaco, con la que estos jóvenes arquitectos recibieron el primer premio Manuel de Orá 82-83, pasando por el Colegio Mayor San Agustín en La Laguna, la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, el Espacio Cultural El Tanque, el Jardín Botánico de Vallehermoso en La Gomera, el Instituto Rafael Arozarena, hasta su participación con el Centro Insular de Atletismo de Tenerife en la exposición On-Site New Architecture in Spain, organizada por el MoMA de Nueva York en 2006. En 2004 funda Menis Arquitectos, con base en Tenerife y Valencia. En esta nueva etapa ha desarrollado obras tanto en el territorio insular como fuera de él. Muestra de ello es el Parque Cuchillitos de Tristán, el Jardín Botánico de Aclimatación, la Plaza y Museo Sacro en el municipio de Adeje, los proyectos para las islas de Sal y Boavista en Cabo Verde, el Centro Cultural y de Congresos
Jordanki de Torun, en Polonia, o la Iglesia del Santísimo Redentor en Las Chumberas. Ganador en varias ocasiones del Premio Regional de Arquitectura de Canarias, a nivel nacional e internacional es finalista de los premios FAT y WAF, de la Bienal Española de Arquitectura, y es invitado a participar con frecuencia en la Bienal de Venecia, también en Berlín, en Tokio, y la reciente incorporación a la colección permanente del MoMA de Nueva York con su Iglesia del Santísimo Redentor. Recientemente ha obtenido los primeros premios en los concursos para el Parque Cultural Viera y Clavijo en Santa Cruz de Tenerife y el Centro Cultural de La Guancha. Como docente, ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Universidad de Hong Kong y en la Universidad Europea de Canarias. Ha sido invitado a impartir conferencias y talleres en Australia, India, Singapur, China, Sudáfrica, Croacia, Italia, Polonia, Colombia, México, Cuba, Puerto Rico, París, Barcelona o Madrid, entre otros. Ha participado en numerosas exposiciones internacionales de arquitectura y su obra ha sido publicada en medios físicos y digitales de todo el mundo. Gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más en estas sesiones. Y ahora sí, cedo la palabra a nuestro primer invitado, José David Izquierdo. Hola, soy José David Izquierdo, del estudio Izquierdo Espejo Arquitecto. Lo primero es agradecer al Colegio de Arquitectos, Jorge Díaz y Alejandro Botel, esta invitación y darnos la oportunidad de contar un poco lo que estamos haciendo en el estudio. Gracias. Bueno, nosotros estuvimos en la Escuela de Las Palmas y acabamos en el 2003 y en ese mismo año nos presentamos al concurso de ideas del Parque Marítimo Añasa Corán y bueno, y ganamos el primer premio. Es un concurso que recordamos con cariño, ¿no? Porque fue un poco el primer concurso grande que ganamos y nos dio pues esa inyección, ¿no? Ese empuje para comenzar nuestra andadura profesional. Les voy a contar un poco. El concurso se centraba en el ámbito de la costa, que incluía desde la plataforma construida de Añasa hasta donde se ubica el hotel abandonado en la costa, en la zona de Acorán, ¿no? Eran casi unos 110.000 metros cuadrados. Y bueno, era la actuación constituía como el remate sur de una serie de actuaciones y de espacios dedicados al baño, ¿no? El remate sur del municipio de Santa Cruz, ¿no? Como decía, el ámbito estaba en contacto con dos bolsas residenciales bastante diferentes, ¿no? Una era el barrio de Añasa, ¿no? Un barrio de alta densidad donde predominaba la vivienda social, y que está fuertemente equipado, ¿no? Y que se estructura respecto a un eje, una rambla, y por otro lado un barrio estrictamente residencial, ¿no? De viviendas de baja densidad que es, y falto de equipamiento, que es la zona de Corán, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos allí por primera vez, pues el ámbito, o sea, lo que era el ámbito de actuación, la topografía era muy escarpada, y cuando llegabas lo que veías era esto, ¿no? Era ese horizonte, ¿no? con el hotel, la estructura abandonada asomando, ¿no? Y cuando bajábamos, nos encontramos pues, con este paisaje, ¿no? Un paisaje y un lugar que nos daba como dos tipos de sensaciones totalmente contradictorias, ¿no? Una era como una sensación de fracaso, ¿no? De fracaso porque estaba abandonada la plataforma, esa que se construyó en los años 80, 90 y quedó abandonada, y también la estructura del hotel, ¿no? Y por otro lado, una sensación de felicidad o de potencial, ¿no? Una sensación de paisaje potencial que tenía
que tenía pues esa condición casi virgen, entre las dos puntas que estaban manipuladas por el hombre, todo el ámbito central tenía esa condición de virgen, ¿no? Entonces era un ámbito bastante complejo en el que se daban diferentes situaciones y diferentes especificidades, en el que el contacto del mar con la costa se daba de diferentes maneras, ¿no? Habían concavidades, convexidades, la costa se estrechaba en determinado momento y el contacto del ámbito por la parte superior también iba cambiando y bueno, se daban situaciones de contacto urbano, contacto con suelos rústicos de protección paisajística, las pendientes eran totalmente cambiantes. Entonces, todas estas situaciones las fuimos reflejando en un diagrama que, que fue el que en ese diagrama constituía como las leyes o las reglas con las cuales iba a moverse nuestro elemento, ¿no? Nuestro elemento que nosotros llamamos lava programada, ¿no? Casi como un software, ¿no? Que iba dando las órdenes a esa materia maleable que nosotros íbamos manipulando, ¿no? Y iba buscando su sitio en el territorio, en ese paisaje, ¿no? Entonces, de esta manera, pues habían partes, ¿no? Donde se podía densificar, estratificándose en planos, porque el soporte, el suelo artificial de la plataforma lo permitía, pero otras veces se diluía casi en un hilo, en una cinta, ¿no? De conexión, porque el paisaje pues era muy sensible, ¿no? Bueno, este es un poco el elemento del cableado, ¿no? Programáticamente, pues se centra la máxima carga de programa, como digo, en la plataforma construida, ¿no? Que son todas las canchas que planteaba el programa, ¿no? Eran unas canchas deportivas que se volcaban al talud, y otras indoor, y una zona más acuática, ¿no? Vinculada al mar, ¿no? Unas piscinas seminaturales, ¿no? Que aprovechaban esos salientes y entrantes de la costa, y un gran parque palmeral que remataba la intervención por el sur y que conectaba con el barrio Acorán, donde actualmente está el edificio abandonado, el cual nosotros hacíamos desaparecer porque creíamos que no era la escala para ese edificio en ese paisaje sensible que nos encontrábamos, ¿no? Bueno, estos son un poco las plantas, ¿no? Como digo, de los usos, de esos diferentes contactos que se daban. Aquí vemos eso, ¿no? En la plataforma, cómo se densifica el programa, se estratifica en diferentes planos, y donde puede, ¿no? Y después en otros contactos más sensibles se va diluyendo, ¿no? Se empieza a excavar esa plataforma, ¿no? Para crear esas piscinas naturales, se ven las secciones, ¿no? Cómo el agua empieza a emerger. Bueno, unas vistas generales. La maqueta, nosotros en el estudio trabajamos siempre con maquetas de cartón y plastilina y demás. Siempre proyectamos con maqueta, ¿no? Bueno, un poco de esto también está en el concurso que ganamos también el primer premio en el año 2005 en la Plaza de las Flores, en Weimar. La Plaza de las Flores se sitúa en la carretera general de Weimar, bueno, que antiguamente era, cuando no existía la autopista, era de paso obligado, ¿no? Para ir hacia el sur. Entonces esta zona pues tenía siempre un gran bullicio comercial y estaba muy activada. Entonces el ayuntamiento, bueno, esto se había perdido un poco ahora con el tiempo, porque al trazar la autopista, pues la carretera general se ha convertido en una carretera local prácticamente. Entonces el ayuntamiento quiso plantear un concurso para potenciar de nuevo esta zona, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues siempre con un análisis mucho más lejano, ¿no? De ese entorno de la ciudad, en el que detectamos una serie de cosas, una serie de usos, una serie de equipamientos, pero lo más importante es que detectamos o sea, la plaza se construye cuando se construye la propia carretera general, y se hace sobre el muro de contención, se construye la propia plaza, ¿no? Pero está situado como en un barranquillo, que hay un salto de cota de 7 a 10 metros entre la plaza y la parte inferior, ¿no? Y la parte inferior hay un parque degradado en el que hay una serie de piezas de skate, pero está totalmente degradado. Y en la parte superior, cruzando la vía, pues aparece una gran bolsa destinada pues, a aparcamientos, ¿no? Entonces, bueno, estas son imágenes de la plaza, ¿no? De la plaza del pueblo, con una estructura concéntrica, una balustrada que la cerraba, ¿no? Pero nos quedábamos con estas imágenes de abajo,
en las que pues, se ve, o sea, lo que nos interesaba era esa posición dominante, ¿no? Que tienen esas vistas hacia la montaña de Wimmer y ese salto de cota, ¿no? Porque nosotros al final lo que creamos es un gran espacio público, ¿no? Un gran espacio público que con la excusa de la remodelación de la plaza queremos hacer una conexión entre los dos barrios actualmente separados que se llaman San Pedro Arriba y San Pedro Abajo. Pues con nuestra propuesta lo que queríamos era crear un gran espacio público que conectara esos dos barrios y al mismo tiempo pues, produjera una regeneración urbanística de todo lo que es ese tramo de ciudad, ¿no? Y un poco lo hacíamos utilizando el concepto del otro concurso, ¿no? O sea, esta vez de una manera, una lava programada extremadamente funcional, porque su función era conectar esas dos cotas. ¿Cómo lo hacíamos? Pues con esos planos que se iban desplegando, cuyas cubiertas iban a constituir todo ese gran espacio público que podías ir descendiendo, y bajo las cuales se iban a concentrar una serie de usos, en este caso una serie de aparcamientos, y como remate en la parte inferior, que constituiría un reclamo, habíamos previsto la reposición del antiguo mercado del agricultor que se encontraba en un estado de deterioro importante y que se concentraba en la parte alta, ¿no? Y bueno, estos son un poco el desarrollo de las plantas, ¿no? Cómo bajo el suelo y sobre el suelo van apareciendo cosas, ¿no? Bajo el suelo un salón de actos vinculado al espacio de la plaza, esos garajes, ¿no? Esos garajes y esos planos en cubierta, los cuales vas descendiendo y conectando las dos cotas. Aquí se ven las secciones, ¿no? Yo creo entender que ganamos el concurso un poco porque planteamos esa regeneración urbanística, ¿no? de la zona y no nos centramos pues, a remodelar un espacio público que tampoco tenía una dimensión importante, ¿no? Eran como 2000 metros cuadrados. Entonces eso se quedó en el olvido, pasaron los gobiernos, pasaron los años y de repente, bueno, llegó un gobierno determinado, nos llama, que querían que hiciéramos el proyecto de remodelación de la plaza, pero que no querían hacer el concurso que habíamos ganado y que simplemente tenían dinero para hacer una remodelación de la propia plaza, ¿no? Y una ampliación en un suelo que había cedido el edificio al lado por una operación, vamos, le habían dado más edificabilidad y habían cedido parte del suelo, ¿no? Entonces ellos tenían ya bueno, nos dijeron que tenían apalabrado, porque querían en ese espacio donde se iba a producir la ampliación, querían poner un parque para niños. Que ya tenían ellos pues hablado, pues esas estructuras que hay ahora modernas de barcos piratas y demás. Entonces nosotros, bueno, tras muchas reuniones, diálogos y reuniones y diálogos, bueno, pues conseguimos convencerles para hacer esto otro. Bueno, se remodeló efectivamente la plaza conservando toda su estructura concéntrica, ¿no? Se le dio una nueva apertura a esa diagonal para introducir a la gente en la plaza, se eliminó la balustrada perimetral para que se convirtiera en una plaza abierta y se reordenó toda la vegetación, ¿no? Situando las palmeras en el anillo concéntrico más interior y la masa arbórea en el exterior. Y la ampliación se resolvió pues generando pues, esa huella, una especie de arañazo, un arañazo en el suelo, ¿no? Deprimiendo el parque de los niños para que jugaran en un sitio más seguro, desconectado de la cota de la carretera y de la cota de la plaza original, ¿no? Entonces, bueno, pues esas líneas de hormigón, esas líneas fluidas que eran muros, ¿no? Que eran muros que a veces eran soleras que se pegaban en muros o que se plegaban otra vez en bancos, ¿no? Diferenciaban esos niveles, el tallado de distintos niveles que habíamos practicado en el suelo para diferenciar también los huevos por edades, ¿no? Un poco ahí están las secciones esquemáticas de ese tallado del suelo, ¿no? Donde son pues, esos moldeados sutiles, ¿no? de pequeños graderíos, bancos que se pliegan del propio muro. ¿No? Y la situación dominante del plano superior derecho, que era donde se iban a concentrar unas cafeterías en el edificio nuevo precisamente que habían hecho, donde los padres podían ver a sus hijos jugando en la parte inferior, ¿no?
Ahí un poco se ve cómo se reordenó todo lo que es la vegetación, ¿no? Todo el anillo interior de palmeras y la masa más frondosa en el exterior, ¿no? Y bueno, un poco esto fue el resultado, ¿no? En el que se ve, como digo, pues ese tallado del suelo, esas sombras, ese desligar el plano de juegos de los niños con respecto a la plaza original, que se remodela y se repavimenta y se reordena la vegetación, ¿no? Esas líneas casi sin fin, ¿no? De esos elementos de hormigón fluidos que determinadamente se pliegan o determinadamente se mueven para albergar pues, un árbol existente, ¿no? Y bueno, si en la Plaza de las Flores generábamos esa huella, ¿no? esa cicatriz, pues en el Parque del Rosario, que está el Parque Liguera, que está situado en el Rosario, esto es en Tabayo Alta, ¿no? Justo al lado del Colegio Alemán, pues en este proyecto la cicatriz o la herida ya venía dada, ¿no? Y venía dada pues, por el antiguo trazado de la carretera que se ve ahí, que en determinado momento el antiguo trazado se adaptaba perfectamente a la curva de nivel y en determinado momento pues, hicieron un trazado nuevo de la calle, ¿no? Con un muro de contención sobre el barranquillo sobre el que se situaba y generó pues, esta especie de triángulo de cuña que al final era un foso, ¿no? Ahí se ve en la sección un foso que bueno, que había unas diferencias de cota entre los 4 y los 6 metros, ¿no? Depende de dónde estuvieras, ¿no? Entonces a nosotros nos gustaba esa sensación, ¿no? Hacer la parcela cuando nosotros fuimos, ese bajar, ¿no? Ese adentrarte en la tierra, ¿no? Ese contacto con la tierra húmeda, desvincularte de la realidad, ¿no? De la cota de la vía, y además como estaba situado en un barranco, pues las paredes verticales del barranco potenciaban más esa situación, ¿no? Entonces nosotros quisimos conservar esa sensación, ¿no? De bajar, un poco nos recordaba a los antiguos coliseos, ¿no? Excavados, ¿no? Donde se realizaba una actividad, excavados en el terreno. Nosotros planteamos conservar ese bajar, ese llegar y ver todo el parque desde arriba, ¿no? Y en la parte baja, esa plaza, una plaza multifuncional en la que podían desarrollarse diferentes actividades pues al aire libre, ¿no? Desde una representación teatral, los vecinos lo utilizan como gimnasio, o sea, dan clases de yoga y demás, ¿no? Entonces esa plaza la generamos pues haciendo todo un sistema de contención de taludes, pues con esos muros de trazado curvilíneo, pues que tienen como un trazado bastante plástico, ¿no? Y después todo ese sistema de muros pues está un poco atravesado por ese otro sistema ajeno que está constituido por las escaleras y las bajadas directas de rampa, ¿no? Y así, bueno, se generaban diferentes taludes, había un recorrido principal por todo el perímetro que se apoyaba en el firme de la antigua carretera. Bueno, ahí se puede ver, ¿no? Los recorridos, después había unos recorridos más secundarios en el interior, más dedicados al deleite y al paseo, y todo eso en torno a ese espacio central donde se desarrollaban las actividades, ¿no? Una serie de colores que planteamos con la vegetación, unos tapizantes que iban variando en el interior, ¿no? Mientras que en todo el exterior ya existía una vegetación que se basaba sobre todo en higueras y en almendros y en nispereros, y que conservamos, ¿no? Que conservamos. Hubo una operación importante de regeneración vegetal, ¿no? Y bueno, ahí se ve un poco pues, esa sección, ¿no? De ese foso que conservamos, ¿no? Todavía no habían acabado de terminar, yo creo que no sé si estaba en obra todavía, pero ahí se ve, bueno, y un poco la imagen final, ¿no? de esa plaza central, ¿no? Multifuncional, de esos muros que los ejecutamos con un material plástico como el hormigón, pero mezclado con esas piedras, esos ciclopios, ¿no? Lo que llaman el turrón, ¿no? De aquí, son muros que dan un aspecto bastante austero, ¿no? En el propio barranco y donde resalta o predomina la combinación del claro oscuro, ¿no? El claro oscuro, el claro del hormigón y el oscuro de esos lunares de piedra, ¿no? Y bueno, esos elementos que construimos en el hormigón también, en la parte central, que querían ser mesas, querían ser bancos, querían ser pequeños escenarios, ¿no? Para utilizar ese espacio central, ¿no? Este es el último proyecto de esta tanda de proyectos de espacios libres públicos. Después
entraré en un equipamiento público y en un proyecto residencial. Este es un proyecto que hemos desarrollado recientemente, en el año 2019-2020. Se trata de la remodelación del borde costero de Caletilla, en Candelaria, que es un ámbito aproximadamente de unos 7.000 metros cuadrados, en la zona, en la costa de, o sea, en Caletillas, ¿no? En la zona más al norte de la costa de Candelaria, de las pocas zonas que quedan por remodelar, porque de ahí hacia el sur está casi todo remodelado. Esto todavía está con las calidades, digamos, de su origen, ¿no? De los años 60, 70. El ámbito no solo incluye la costa, sino que también pues, engancha con la calle Semidán y con la escalera Comerciante Rodríguez, que conectan con la avenida Marítima. Este trozo de ciudad funciona con el enlace desde la autopista, enlaza directamente con la avenida Marítima, y de ahí unas calles perpendiculares pues, enlazan con el propio ámbito de actuación, ¿no? Era un ámbito bastante largo en el que ocurrían pues, diversas situaciones. Lo más llamativo es esa costa caprichosa, ¿no? Esos entrantes salientes con cavidades, convexidades. Y bueno, y por otro lado, actualmente la vía es una vía rodada, ¿no? Se producen una serie de estrechamientos, sobre todo cuando llegas a la playa de las Caletillas, en las que el coche y el peatón no pueden convivir. El remate sur no tiene ninguna calidad, ¿no? Bueno, aquí se ve un poco otra circunstancia del paseo, es que no solo, o sea, la vía rodada con las aceras discurre a una cota, y en determinado momento se despliega un pequeño sendero muy estrecho que baja un poco en la intención de acercarse al mar, ¿no? Aquí se ve los estudios de tráfico que hicimos para intentar peatonalizar la mayor parte del ámbito, y en las secciones pues se ve siempre ese paseo que se descuelga, ¿no? A distinto nivel. Y bueno, aquí se ve, ¿no? Es el paseo sin ningún atractivo, con grandes parterres que invaden, que casi no deja espacio para pasar. Esa barandilla que no cumple las condiciones de seguridad, y con esos elementos un poco perturbadores del paisaje, ¿no? La parte rodada, esos estrechamientos puntuales de los que hablaba, que no dejan paso al peatón. Esta es una foto de la playa de las Caletillas, que es una foto importante porque desde la playa de Caletillas se va a tener como esa visión general de toda la intervención por la propia geometría de la costa. Y bueno, algunas intervenciones que se han hecho recientemente y que por los materiales elegidos y por el azote del mar, pues están totalmente degradadas, ¿no? El ámbito de la calle Semidán. Entonces nosotros nos quedamos con esta imagen, ¿no? Estas imágenes son un poco las que van a constituir el leitmotiv, ¿no? de nuestro proyecto. Esas lavas ese basalto, ¿no? Esas lenguas de basalto, el mar rompiendo contra ellos, el cantil de hormigón que soporta la antigua carretera, ¿no? El muro de contención que se ha convertido, se ha meteorizado totalmente por el propio mar, ¿no? Y basalto y cantil de hormigón casi que es lo mismo, ¿no? Ha pasado a formar parte del propio paisaje natural, ¿no? Y los propios callados, ¿no? Todas esas sensaciones, ese paisaje es un poco el que nos va a llevar pues, a empezar a tallar el borde, a esculpir ese borde, ¿no? Y lo que era antes una calle con un pequeño sendero sin interés, al tallar ese borde se va a convertir en un gran paseo ancho en el que pasan diferentes cosas, y la sección va variando, ¿no? Va variando y empiezan a aparecer estas rocas verdes, ¿no? Que nosotros llamamos rocas verdes. Empiezan a emerger estos elementos que nos ayudan a tallar toda esa longitudinalidad, y que son grandes elementos de hormigón sometido a diferentes tratamientos de rotura, que realmente también se esculpen y se crean bancos, pero al mismo tiempo en determinados momentos se cierran y se crean grandes jardineras, ¿no? Y bueno, este lenguaje, ¿no? Tectónico que está vinculado pues, al basalto negro marcado ahí, ¿no? Es un poco lo que nos da el proyecto, ¿no? Se potencian como dos remates, el remate norte y el remate sur. El remate sur con un gran mirador y un gran banco en hormigón, ¿no? Y el remate norte con otro banco de madera que se encastra en el propio talud de basalto, ¿no? Y bueno, esa continuidad de vegetación, de esa secuencia de palmeras beiches que empiezan a asomar desde la calle Semidán y que empiezan a hacer un reclamo,
y te llevan le dan continuidad a toda la intervención, ¿no? A nivel rodado, a nivel peatonal, circulaciones, pues no podemos, por una petición del ayuntamiento, que querían conservar pues, gran parte de los aparcamientos, y no podemos peatonalizar todo, pero se peatonaliza gran parte del ámbito, que es esa zona verde, ¿no? Esa zona verde que es el gran paseo que se origina con la intervención, y que se diferencia un poco, porque es el paseo natural, el ligado al mar, a lo tectónico, se diferencia un poco a lo que está marcado en rosa, que es como la acera que contiene lo urbano, ¿no? que es la ciudad que viene de atrás. Y en medio, pues, esa zona de circulación que funciona para dar salida al tráfico, ¿no? Incluso a nivel de materiales, toda la zona verde peatonal grande se construirá en hormigón, ¿no? Hormigones pulidos en solera, hormigones rotos en esas piezas que creamos, y la zona de asfalto es un asfalto común, y la acera que contiene la ciudad es un asfalto con mármol pulido, ¿no? Bueno, un acercamiento un poco a la planta, ¿no? En la que se ven pues, esos elementos, ¿no? Esos elementos que a veces son de contención entre las dos cotas, se separan, se generan bajadas, escaleras, rampas, a veces se interrumpen, y un graderío pues baja hacia la cota, conecta las dos cotas. Entonces se van estableciendo pues, relaciones entre esos dos niveles que originalmente estaban totalmente desconectados, y que lo que hace el proyecto es pues, generar un gran paseo en la que sección va variando y conecta esos dos niveles, ¿no? A medida que vamos llegando a la playa de las Caletillas, empieza a aparecer un material más blando como la madera, ¿no? En contacto con la playa, generando zonas de estancia y zonas de sombra. Las zonas de sombra, esas que se ven ahí, de las pérgolas, pues es una de las zonas que ya se han construido, porque fue una pequeña primera fase que la intentó quiso sacar, que ahora veremos, pues de una manera, o sea, con mayor premura, ¿no? Y bueno, y estos collages que utilizamos cuando trabajamos, pues empiezan a aparecer estos elementos, ¿sabes? Elementos, esas rocas, ¿no? Esas rocas que llamamos rocas verdes, donde nace la vegetación, empieza a dar sombra, o esos elementos, ese mismo otro elemento que se enrosca, ¿no? y genera pues ese parque para infantil, para niños, o el borde, la caída que en los cabos, en los salientes, la resolvemos con esas piezas de hormigón de geometría, de gran sección y geometría variable, que se tallan para mirar, ¿no? Asomarte, o incluso para pescar, ¿no? Generan pescantes. Y por el contrario, en las entrantes, en las bahías, pues se resuelven con una barandilla que al final va a ser de acero inoxidable, mate, y que en esa visión que yo decía de la playa de las Caletillas, pues iba a alternar esos elementos de hormigón con esas cortinas metálicas brillando con el sol, ¿no? Bueno, estos son planos constructivos, ¿no? De cómo se iban a ir definiendo esas piezas de borde, ¿no? Al final trabajamos mucho también con los SketchUp, ¿no? para ir viendo esas imágenes, esas piezas que van a quedar como a caballo, ¿no? Encima del cantil original, casi como un elemento parasitario que se ancla ahí, ¿no? Más planos constructivos. Estos son los muros del interior, que generan esos grandes macetones y jardineras, que bueno, se establecen, ahí se ve en la sección, ¿no? O sea, cómo la relación de la cota superior con la cota inferior, siempre desde la cota superior, esos elementos nunca te perturban la vista, y además lo que hacen por ejemplo, en este sentido, en este muro en concreto, lo que hacen es marcarte el propio horizonte, ¿no? Y bueno, cada una de estas piezas tenía una definición constructiva brutal, con secciones cada metro, ¿no? Porque iba variando, las secciones son todas diferentes. Después otra cosa importante es que desechamos por completo lo que era el armado, ¿sabes? Por estar al lado del mar. Entonces, todas esas piezas son construidas con hormigones en masa armados con fibra, o con hormigones ciclópeos, ¿no? Los que tenían mucha sección, se crea un primer cuerpo de ciclopio, y después una segunda capa de hormigón, ¿no? En masa armada con fibra, más estrecha. Y vuelven a aparecer pues, estas imágenes, ¿no? Que habíamos antes, pues piezas de estas rocas verdes que se tallan, generan bancos, generan jardineras,
generan jardineras que dan hacia la parte superior, pero a lo mejor por la gran diferencia de cota, entonces en la parte inferior generan ese espacio en sombra, casi un espacio de enamoramiento, ¿no? Y bueno, esta es una de las zonas del frente de la playa que hemos desarrollado recientemente, en la que, pues, en esa idea de tallar, ¿no? Ahí hay unos locales, ¿no?, que están en desuso y el ayuntamiento quiere recuperarlos para inyectar actividad a esa zona. Y bueno, hay una basamenta que está levantada respecto al propio paseo, pues unos entre 50 y 60 centímetros, que nosotros pues volvemos a tallar casi con el cúter, ¿no?, en la plastilina, y ahí introducimos pues esas piezas de mesas para jugar al dominó y de bancos bajo una sombra que generamos con esos paraguas de madera que se orientan en diferentes direcciones, ¿no? Y que bueno, que reducimos al mínimo la estructura, con estructura metálica, y que todos esos pilares se solidarizan pues, con una especie de viga media quebrada que establece también un diálogo con el tallado del propio suelo, ¿no? Bueno, ahora voy a explicarles este otro proyecto, que es un equipamiento público, es la remodelación del antiguo Cine Los Ángeles como espacio cultural polivalente, el cual nosotros bautizamos ECLA, ¿no?, Espacio Cultural Los Ángeles. Este es un proyecto que fue finalista en los últimos horas en la sección de remodelación. Bueno, el antiguo Cine de Los Ángeles está ubicado en la avenida Santa Cruz, ¿no?, en lo que era la antigua carretera general. Los inicios, este cine se construyó en el año 1934, fue un proyecto de Felicias Marrero, y bueno, tiene una fachada pues un poco ecléctica, ¿no?, con un modernismo tardío, en el que esos elementos verticales pues estructuran la propia fachada. Bueno, nosotros eh, empezamos a entender, porque nosotros llegamos y nos encontramos esto así, ¿no? Pero la realidad es que esto era así, ¿no? O sea, esto era un edificio de lo que nosotros en el estudio a veces llamamos arquitectura de la felicidad, ¿no? Ese edificio eh, social, ¿no?, que aglutina pues todo un conjunto de relaciones de la población, ¿no? Porque durante mucho tiempo fue el único equipamiento que existía allí, ¿no? Y además de los pocos cines de la zona. Y nos empezamos a dar cuenta cuando uno empieza a estudiar, ¿no?, la historia de todo este equipamiento, ¿no? Y sobre todo cuando te empiezas a encontrar con la gente. Empezamos a ir muchas veces a visitar esto porque, pues, a ver el estado de los hierros de esos pilares, había unos pequeños asentamientos que también estuvimos analizando y controlando durante varios meses. Entonces te ibas encontrando con gente y la gente empezaba a preguntarte, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué no van a hacer? Y empezaban a contarte historias, ¿no? Porque aquí mi marido me dio mi primer beso, viendo lo que el viento se llevó. Entonces, todas esas historias empiezan a meterte, ¿sabes?, se te meten en la cabeza y empiezas a entender la importancia que tiene este edificio en el recuerdo de los habitantes, ¿no? Nosotros entramos, nos encontramos este edificio así, derruido, sin uso, con las máquinas de proyección, con la película puesta en el rollo de la última máquina todavía, y bueno, y esa luz entrando cenitalmente por esos pequeños ventanales, esa apertura posterior que te da una visión del paisaje interior de las huertas de Wimmer, con una visión clara a la montaña y a la hacienda del aventurero famoso Thor Heyerdahl. Y bueno, nosotros, pues, todo eso, todas esas cosas, esas sensaciones que tuvimos cuando entramos y todos esos comentarios de la gente, pues intentamos plasmarlo en el proyecto que redactamos, ¿no? Entonces nos basamos en una serie de criterios. El primero fue recuperar un patio que había originalmente, que constituía el espacio de sábado de la sala, ¿no?, y que en los años 80-90 se había cubierto y se había construido una sala anexa, ¿no?, como se ve aquí, ¿no?, la sala anexa cubierta. Recuperar ese patio, lo cual iba a generar un desahogo de la gente, del público, pero al mismo tiempo se iba a generar una nueva fachada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, este pavimento, que era el pavimento original, se conservó en esa alfombra porque tenía una riqueza
estética y colorida bestial, ¿no? Y no solo lo vimos nosotros, era mucho, ese fue uno de los máximos recuerdos que la gente hablaba, ¿no? El suelo, qué bonito era y tal. Pues eso fue, pues nosotros conservamos esa alfombra, ¿no? En su gran mayoría. Y otra de las cosas que hicimos fue potenciar, bueno, estoy continuamente mandando imágenes de maqueta, porque vuelvo a repetir que nosotros en el estudio siempre trabajamos con, para nosotros la maqueta es hiper necesaria, ¿no? Cuando estamos proyectando, ¿no? Entonces, otra de las cosas que quisimos es potenciar esas entradas de luz, que se producían casi cenitalmente, y al mismo tiempo potenciar ese asomarse en la parte posterior a ese paisaje interior de Weimar, donde digo que se ve pues la montaña y la antigua hacienda de Torrestel, ¿no? Entonces, construimos una nueva piel interior, que tenía pues varias funciones. La primera era controlar térmica y acústicamente el edificio. Por otro lado, nos generaba entre la cáscara antigua del edificio y la nueva piel una interfaz que era por donde se iban a pasar toda la esta cantidad de instalaciones que un equipamiento público necesita. Y al mismo tiempo la piel se iba moviendo y en determinado momento iba ensanchando esa interfaz para generar espacios de almacenamiento, que eran muy importantes porque lo que se pretendía hacer era un espacio cultural polivalente. Debía funcionar para diversas actividades. Se podía estar viendo un espectáculo con todas las sillas desplegadas, pero en determinado momento había que coger todas esas sillas, almacenarlas, porque se iba a producir pues, una exposición, ¿no? O un baile. Entonces, bueno, estas son las plantas en lo que se sombrea de gris ese espacio, ¿no? Entre las dos pieles, donde se concentran pues, los aseos y todas las zonas de servicio e instalaciones, incluso la escalera para subir a la sala de control de audio, ¿no? Que está en el nivel superior, en la primera crujía, que antiguamente era la sala de proyección, y esta vez se sustituye por un control de sonido. Y el patio, ¿no? Ese patio bueno, que genera pues, esa nueva perspectiva desde la propia sala hacia afuera, ¿no? Bueno, las nuevas fachadas interiores, la nueva fachada interior y esta nueva fachada que se genera, la interior y exterior, con respecto a ese patio, ¿no? Como esas bocinas, la piel se empieza a plegar y genera esas bocinas para crear como auténticas, pues son bocinas captadoras de luz natural, ¿no? Y la misma fachada desde el exterior, pues como todas esas entradas pues, son enmarcadas por ese elemento de hormigón que ahora veremos, ¿no? Un poco esto es el resultado final, ¿no? Cómo se le devuelve al edificio pues, esa presencia que tenía originalmente, ¿no? Cómo el edificio empieza a respirar a través del patio, a través de la servidumbre que existía también. Entonces empieza a volver a ser lo que era, ¿no? Imágenes de ese patio, ¿no? Con ese elemento de hormigón que enmarca pues, todas las nuevas entradas y salidas hacia ese espacio, ¿no? Ese querer que la vegetación trepara, ¿no? por la medianera, ¿no? El testero del fondo, que es donde están los baños, que se resuelve a base de un muro hormigón ciego abujardado o roto con punchote, ¿no? Respetando esas grietas de vidrio perimetrales para permitir que la luz entre, ¿no? en esos baños y utilizando estos contrastes, ¿no? El muro de hormigón roto gris con el punchote, una tirolesa blanca, ¿no? Que genera sus propias sombras, y después un plano terso de vidrio translúcido, ¿no? Rematado con esa pieza de aluminio, ¿no? Y bueno, imágenes del interior en el que se ve pues, toda esa piel, que nosotros creamos, esa piel funcional que se va plegando y va pues, creando como decía, esas bocinas captadoras de luz natural, ¿no? Y el hueco que también se remarca en el escenario para ver la visión interior del paisaje de Weimar, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve también ese pavimento, cómo se recupera, se pule, se abrillanta, y y es ese color el que al final entra en contraste pues, con una solera de hormigón pulido, perimetral, y con todo el resto blanco, ¿no? Y bueno, para terminar, voy a explicarles este proyecto brevemente residencial, que se trató de una remodelación integral en el interior de una vivienda, ¿no?
Esto está situado en una urbanización que se llama Comunidad Bélgica, que está, bueno, por encima del Parque La Granja. Se trata de 4 edificios y la vivienda está situada en el edificio más al norte, ¿no? Está ubicada en una quinta planta, en una sexta sobre rasante, pero al mismo tiempo la propia topografía desde la costa hasta donde está situada la urbanización ha subido bastante. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales de esta vivienda es las vistas que tiene a las montañas, ¿no? A los campitos, al mar y a la masa verde del Parque La Granja, ¿no? Estas son las vistas, ¿no? que se tienen desde la vivienda. Entonces nosotros, bueno, esta era la distribución original, ¿no? Y una de las cosas importantes que tiene la vivienda es sus 2 fachadas. La fachada este, ¿no? Que es la fachada que da las vistas, y la fachada este que da hacia un espacio interior de la propia urbanización, ¿no? Pero esa condición de doble fachada, su distribución condena la posibilidad de vivienda pasante, ¿no? Porque tal y como estaba distribuida, pues estaban todas las zonas húmedas adosadas a la fachada oeste, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, había una cuestión importante también, que era esas vigas de canto colgadas que tenían una presencia enorme en la vivienda, incluso se llega a tener alturas libres pues, de 1,95, ¿no? Nuestro cliente, bueno, es un cliente que vive solo, es soltero, no tiene familia, y nos pidió pues un programa que consistía en una vivienda para él solo, y en el que pudiera desarrollar pues, las actividades y sus hobbies, ¿no? Que era, por un lado, la música, por otro lado, el ejercicio físico y por otro lado, pues, la lectura, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, empezamos a trabajar, y para devolver o para conseguir esa condición pasante de la vivienda, lo primero que hicimos fue trasladar el núcleo húmedo al centro de la vivienda, ¿no? Un núcleo fijo, ¿no? Constituido por un aseo y un baño y una pequeña zona de almacenamiento de servicio, en el que va a organizar pues, toda la vivienda. Ahora tenemos un plano, ¿no? Que se puede recorrer en torno a ese núcleo, y donde bueno, se puede organizar todo, y donde hacia el este se sitúan las actividades de día, junto con la zona de lectura, ese comer, estar y cocinar, ¿no? Y hacia el oeste, hacia el espacio interior de la urbanización, se sitúa esa otra zona en violeta, ¿no? Para dormir y el resto de actividades, contrapuesta al estado original, que estaba bastante, una distribución bastante caótica, ¿no? Que respondía pues, a otras necesidades de los años 60 o 70, que es de cuando son estos bloques, ¿no? Y bueno, y un poco esta es la planta que nosotros le presentamos al cliente, ¿no? Digo, mira, esta va a ser tu casa, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, y nosotros hemos planteado que lo puedes hacer aquí, ¿no? Entonces, bueno, a él le gustó, pero le empezó a saltar la duda bueno, del futuro, ¿no? Siempre, ¿cómo va a pasar la vida? ¿Cómo ampliaré la familia? ¿Querré vender la vivienda? Entonces nos planteó el reto de decir, bueno, yo eso me encanta, quiero hacerlo así, pero también quiero tener la posibilidad de que se convierta en una vivienda convencional de 3 dormitorios. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, pues bueno, a través de estos paneles marcados en naranja, ¿no? Unos paneles correderos de DM lacados en blanco, pues empezamos, pues cumplen esa función y son capaces de convertir la vivienda pues, en esos tres dormitorios, ¿no? El azul, rosa y violeta, manteniendo el mismo esquema y con la zona de día sin tocarla, ¿no? Y bueno, otra de las cosas importantes que les comentaba era esa presencia imponente de la estructura general del edificio, que tenía unas vigas de cuelgue importantes y que no se podían disimular, y que nosotros lo que quisimos fue devolverle el protagonismo que deberían tener, ¿no? Y lo hicimos pues desnudándola, ¿no? Desnudando toda esa estructura, quitándole todos los revestimientos y sometiéndola pues, a un tratamiento con pulidora de varias pasadas, y después pues, a un producto sellador de poro, ¿no? Para evitar que caiga polvillo. Pues eso es lo que hicimos. Entonces generamos pues esa estética, ¿no? De contrastes también, de nuevo, ¿no? De contrastes de esa estructura dura, ¿no? Bruta, con respecto a un suelo blando, laminado de madera, ¿no? Y esos DMs lacados en blanco y revestimientos en blanco. Y un poco se generan pues estas imágenes, ¿no? Con esos contrastes, esos DMs que corren y son capaces de dividir la vivienda, esos espacios diáfanos. Y bueno,
Y eso es todo. Pues muchas gracias. Bueno, siempre es un placer estar en este colegio de arquitectos, que durante muchos años ha sido un colegio de referencia a nivel nacional en este edificio magnífico, delante de este cuadro impresionante. Y darle las gracias a Jorge Díaz y a Alejandro Botel por generar unas jornadas de este tipo en donde diferentes generaciones de arquitectos canarios tengamos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Quería decir algo de José David, que habló antes, que ha hablado ahora mismo, ¿no? En el que estoy hablando a continuación. Quería de alguna forma reconocer en su trabajo el entender el lugar en donde está trabajando. Hace poco hubo el resultado de un concurso en donde se alababa el primer premio por el interesante juego geométrico. Y yo me pregunto, ¿en dónde está el juego geométrico en esta isla? Esta isla es totalmente aleatoria, es puramente naturaleza, ecosistemas y con una gran topografía, con una bastante pronunciada, ¿no? Entonces, toda esa rigidez geométrica no tiene nada que ver con el medio en donde nos estamos moviendo. Entonces, esa libertad formal que explicaba en su presentación y ese análisis de secciones en donde a lo mejor hay un paso por abajo porque por arriba te permite, o sea, todo ese tipo de, diría yo, de oportunidades, ¿no?, que muchísimas veces se pierden, ¿no?, intentando con un interesante juego geométrico, pues que aparecen unos tremendos muros de contención y aparecen unas piezas que son como meteoritos geométricos caídos sobre un paisaje en donde no se entiende el territorio. Y bueno, yo quería felicitar a José David por esa presentación que nos ha hecho con tanta pasión. A continuación hablaré de los trabajos, algunos trabajos del estudio, para intentar de alguna forma transmitir una atmósfera de trabajo que ha sido una constante en evolución, y yo diría que en la primera parte bastante intuitiva, y poco a poco se ha ido volviendo más racional hasta el momento actual que estamos viviendo. Yo diría que es un momento afortunado, a pesar del momento que estamos viviendo todos en el entorno. Con respecto a nuestro trabajo, pues la verdad que es muy absorbente, en el sentido que tengo la suerte de estar rodeado de gente con muchísima pasión, y bueno, a lo que aspiro es a poder resolver los trabajos lo mejor posible para que la gente pueda vivir mejor. Bueno, a continuación, de alguna forma, voy a introducir la atmósfera en la cual nos hemos movido a lo largo de todo el ejercicio profesional. Como bien decía Jorge Díaz al principio, ¿no?, cuando acabé la carrera, al trasladarme a París, que formé un equipo después de trabajar con Bofill, con un equipo con franceses que nos dedicábamos a hacer concursos, apareció una exposición de un artista que conocía, pero que tuve la suerte de ver en el Museo Pompidou y verlo en directo, ¿no? Y ver este Kandinsky, ¿no?, cuando yo venía con una formación pues catalana, puramente racional, y anteriormente de Gran Canaria también,
en Las Palmas, en la Escuela de Las Palmas de Arquitectura, totalmente racional. Entonces apareció esa libertad formal que Kandinsky, con una gran maestría, controla. Y tuve la suerte de hacer y encargarme dentro del equipo de todo el jardín de la Villette, ¿no? Y allí, de alguna forma, me ayudó muchísimo a resolver todo el tema de movilidad y todo el tema del final del canal de San Martín y todos los edificios existentes, más el nuevo, o sea, esa libertad formal que tenía Kandinsky en sus cuadros. Y eso, años más tarde, cuando formo equipo con Artengo y Pastrana, se traduce en el Parque Cuchillitos de Tristán. De alguna forma, esa libertad o ese conocimiento que me había transmitido la Villette se plasmó en este parque, que el lema fue la Gillette, porque el parque se llamaba Cuchillitos y yo venía a hacer la Villette de París, ese juego, ¿no? Pues nos dio el nombre al lema del concurso. Aquí ya de por sí nos empezamos a enfrentar a la topografía canaria. Entonces está la parte más plana resuelta de una forma y la parte en la montaña resuelta de una forma diferente. Pero es que años más tarde, cuando el equipo se separa, ¿no? De nuevo sale un concurso, ya estoy hablando de seguramente casi 25 años más tarde. Entonces, de esa forma, este plano para mí es muy importante porque refleja la evolución de esos 25 años, ¿no? Es un plano ya muchísimo más plástico, mucho más que ver con las islas, mucho más que ver con el medio en que nos movemos día a día, ¿no? Que quieras que no, los arquitectos pues estamos todo el día consciente e inconscientemente aprendiendo de nuestro entorno. Pero claro, no nos podemos olvidar de la formación clásica, tanto de Palladio como todo el inicio en el renacimiento de la perspectiva. Y volviendo a la isla otra vez, pues no tuve la suerte de conocer a César Manrique, pero seguro que todos estamos muy influenciados por él. Esa especie de glamour que generaba en Canarias, ese César de una fuerza tremenda como el paisaje que nos rodea, apoyado siempre por su presidente del Cabildo y queridísimo, al que le deja todo su legado y lo nombra heredero universal. Y es la fundación la que sigue todo ese papel, ¿no?, tan importante en la isla de Lanzarote y que de alguna forma nos impregna a todo el resto de las islas. El haber tenido amigos como Víctor Pablo Pérez, que sigo siendo amigo de él, que me introduce en todo el mundo de la música, en el que al final acabo haciendo incluso un doctorado ya hace muy pocos años sobre acústica, hace que de alguna forma me empiece a interesar por lo que son auditorios y la vida te va llevando pues, por diferentes situaciones. En el 84 aparece un concurso que es interesantísimo, que es el Jardín del Drago de Coo. Aquí el drago pues todavía no empieza a estar maltratado, pero años más tarde, en el momento que nosotros llegamos allí, nos encontramos que el drago, a través del alcalde que había llamado a Kenneth Allen y Jerónimo Saavedra, que había apoyado este concurso, resulta que el drago se estaba muriendo. ¿Y por qué se estaba muriendo? Porque aquí podemos ver pues, un coche aparcado en la base del árbol, las vibraciones, un jardín de rosas inapropiado. Y en aquel momento, nuestra solución, ¿no? Aquí vemos un camión pasando por el lado del drago, las vibraciones, o sea, tremendamente maltratado. La gente quería tanto el árbol que iba y con un cuchillo ponían su tronco su propio nombre, ¿no? Entonces, ese árbol y en ese concurso aparece la idea que es la furnia o toda
ese bosque termófilo, ¿no? Como diría Wilfredo Wilpré, baja y rodea a su drago, de tal forma que el drago vuelve a las condiciones naturales. Y en ese momento en donde aparece una frase, ¿no? Una frase interna, ¿no? Que recuerdo estarla hablando en el concurso, donde la furnia baja al drago, ¿no? Y el drago recupera la naturaleza que siempre tuvo. Y en aquel momento pienso que me gustaría que la mano de un arquitecto no se viera en el entorno del drago, sino la naturaleza en sí misma, ¿no? Estoy hablando del año 84. Aquí tenemos las antiguas fincas de plátano, en aquel momento como estaba. En años posteriores empezaron a llenarse todo de guaguas, loros, vamos, era un mundo totalmente de basura alrededor de nuestro querido drago, ¿no? Y aquí aparece ya ese plano, ¿no? O sea que de alguna forma empieza la naturaleza, esa flora termófila que rodea al drago, y aparece ya la destrucción de la carretera. Aquí hay un personaje muy importante que nos ayuda muchísimo, que es el encargado de la obra, juntamente con César de Construcciones Carolina, que fue Miguel Ángel. Entonces empieza el drago a volver a tener alrededor lo que siempre quiso, y es, no quiere agua, sino cuando llueve, piedra, tierra y el medio que habitualmente lo rodeó. Y aquí ya está, empieza ese bosque a rodearlo, que Wilfredo Wilpré, con su mujer, de alguna forma, con ese gran conocimiento que tiene, pues empieza a generar todo ese mundo alrededor del dragón. Y aquí tenemos algo, pues, que es algo muy nuestro, y es el viento alisio entrando por una pequeña ventana, ¿no? Que es la maravilla que hace que de alguna forma podamos prescindir de aire acondicionado y podamos vivir al margen de las maquinarias, intentando vivir en espacios intermedios que tenemos que de alguna forma proteger un poquito en invierno y abrir mucho en verano, ¿no? Y aquí tengo a Dulce Serach buscando la sombra detrás de las lamas, ¿no? En este caso de nuestra casa, ¿no? La luz en la cocina, la luz, ese control de la luz que tenemos, ¿no? La sombra, los patios, la ventilación natural, microclimas establecidos de tan fácil, lo podemos obtener tan fácil, simplemente de alguna forma intentando entender el lugar en el que estamos trabajando, ¿no? Pero no siempre lo mismo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Renzo Piano, ¿no? Porque cada vez que hace un proyecto no es el mismo que la vez anterior. O sea, de alguna forma, ¿no? Va intentando que cada proyecto sea una historia, ¿no? Y es muy considerado con el medio en el que está trabajando, los materiales que están trabajando, el lugar en donde está trabajando, ¿no? O lo importante, ¿no? En nuestras islas, ¿no? Que sería el que los niños, ¿no? Que ahora medioambientalmente están muchísimo mejor preparados, ¿no? Pues tuvieran una formación también en cuanto a la arquitectura. Aquí está Christine Ferais intentando introducir a los niños en la arquitectura, en la buena arquitectura que tanto necesitamos. Canarias siempre ha sido un sitio en donde han habido bastantes buenos arquitectos, y para eso tenemos aquí el ejemplo del colegio de Vicente y Javier Díaz Llano y muchos más. Una exposición en Berlín, en la Galería Edes, ¿no? En donde he tenido la suerte de que nos hayan invitado en diferentes ocasiones. Esta fue la última, una vez acabado la ópera de Polonia, ¿no? En donde lo que hacemos es una caja, ¿no? Una caja que en la parte de atrás le explicaré después lo que son los pulpos, y esa caja está toda llena del orden de como 100 maquetas en su interior, ¿no? Esas maquetas reflejan pues
pues todo el momento de cada proyecto, experiencias que a lo mejor no conducen a nada, las maquetas del magma, cómo trabajamos, incluso en el estudio, ¿no? Cómo trabajamos en plastilina o en barro, intentando modelar con materiales que no tengan, como si dijéramos, rigidez geométrica, ¿no? Sino generando nosotros esa propia geometría. Un ejercicio que creo que para nuestras islas es muy importante. Estábamos en Fuerteventura de vacaciones, ¿no? Y el alcalde de La Oliva nos dice que si le podemos dar unas ideas para la iluminación de Navidad. Entonces, Dulce Serach, viendo todo esto, me dijo, ¿y por qué no aprovechas todo esto que los niños compran en los chinos, ¿no? Y empecé a indagar, me pareció muy buena idea, y resulta que en todas las piscinas, un niño viene una semana, el padre va al chino y por 10 o 12 euros le compra un papagayo de unas dimensiones brutales, ¿no? Pero cuando se va no se lleva el papagayo. Entonces el papagayo se le coge un cuchillo, se rompe y se va a un contenedor que acaba en la basura de Fuerteventura, ¿no? Y bueno, nos pareció una buena oportunidad de darle una nueva vida. Y entonces esto, que sabemos todos que es un gran peligro actual a nivel global, ¿no? Pues intentábamos transformarlo en vida, ¿no? Y para eso cogimos a los niños de los colegios, hablamos con los hoteles, empezamos a recolectar material prácticamente nuevo, porque nunca ha tenido más de una semana de uso, ¿no? Y con eso, en un garaje que nos dejaron, empezamos a montar unos pulpos. Y para nuestra sorpresa, el World Economic Forum, no sé cómo, encuentran la idea y hacen un vídeo sobre la propuesta que teníamos, ¿no? Generó en 2 semanas, no sé, más de 100.000 visitas, ¿no? Y así acabaron las calles principales y por la noche así. El magma, que fue como una segunda universidad para mí, en el sur de la isla de Tenerife, en donde de alguna forma aprendí de acústica, de vigas de grandes dimensiones, de superficies, yo diría no reconocidas, pero sí superficies, ¿no? 2 programas, CATIA y AutoCAD, para definir un edificio. Empecé de alguna forma, o empezamos de alguna forma, a racionalizar un poco la superficie para romper las ondas sonoras e intentar evitar ecos y buscar difusión. Y al mismo tiempo, pues de allí hay un gran paso para mí en mi conocimiento acústico. O Lanzarote, ¿no? Que a todos nos tiene totalmente embriagados, y basta que vayáis de una conferencia en cualquier lugar y ponga y diga que esto existe, ¿no? Para que la gente quede fascinado, ¿no? Como en medio de ese lugar puede incluso crecer una viña, ¿no? Y esa geometría del paisaje, ¿no? Que se refleja en esta pieza de 3 metros, 3,80 por 3,80, ¿no? En donde hay una experiencia simplemente, ¿no?, de erosión y forma, ¿no? Como a nivel de aprendizaje, no es ningún proyecto, son como trabajos que nos ponemos dentro del estudio de alguna forma para investigar y progresar en algo que nos interesa. O entender una ciudad de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Esto formó parte del pabellón de Marruecos en la Bienal de Venecia, ¿no? O sea, cómo esa ciudad absorbe agua, absorbe humedad. Esa ciudad, que por ejemplo aplicándolo en Hong Kong, ¿no? O sea, cómo con los niños empezamos a estudiar lo que sería, los alumnos me refiero, de la Universidad de Hong Kong U, intentar entender la ciudad vertical, intentar pasar
un paso como MRW con tanta sabiduría que empiezan a hacer torres conectadas, ¿no? Y por qué no, empezar a entender la densidad en la porosidad, ¿no? Utilizando los vientos, utilizando pues todos los recursos que la naturaleza nos da y que actualmente en todo este tipo de torres vertical son elementos herméticos, ¿no? En donde el medio no se usa para nada, ¿no? O cuando daba clases en Sharjah, en uno de los Emiratos, ¿no? En la Universidad Americana, ¿no? Donde empezamos a estudiar con Juan Roldán, pues cómo podríamos de alguna forma obtener agua en el desierto y soñar, porque el desierto por las mañanas está mojado. Y entonces hacer un geyser en el desierto, trabajos que son puramente internos del estudio o colaboraciones como esta con Juan. Y bueno, algo que realmente aquí en Canarias tenemos y que tan sabiamente, popularmente se ha resuelto, ¿no? Como puede ser ese pescante de Hermigua en La Gomera, ¿no? Que nos embriaga a los arquitectos, ¿no? A ir a otro lugar en donde no existía nada y generar pues la primera piscina, yo diría, natural, hecha, pasada por el colegio, con todos los papeles, certificados, o sea, hay un paso, ¿no? Es como una obra ya hecha desde el, técnicamente, ¿no? Y con permisos y con todo eso. Desgraciadamente abandonada por el municipio y por costas, más que por el municipio, yo diría que por costas. Y la relación con el mar que tenemos todos aquí, ¿no? Pues esa relación con el mar tenemos la oportunidad de que nos inviten a una competición en Berlín, ¿no? Que es abrir Berlín al río, ¿no? Entonces, bueno, no solo ganamos el concurso, sino además fue el único proyecto que se construyó, porque creo que tuvimos un acierto y es entender, ¿no? Que Berlín en ese momento no tiene dinero, que hace falta buscar un privado, que la gente se pone en el borde del río, ve el agua, pero no se puede bañar, eso para un canario no lo podemos entender, ¿no? Entonces, o sea, se ponen crema, cogen sol y se van para la casa sin poder tener, o sea, el programa está incompleto, ¿no? Y es por eso que vemos por el río paseando con unos barcos, ¿no? Y aquí está Susanne Loren, ¿no? Heike Caterina, ¿no? Y Gilville, que nos ayudó muchísimo en el concurso y quiere tanto a la piscina. La piscina en el río Spree, flotando. Ese barco, maqueta. Ese barco, que en este caso se compró en Polonia, se pinta, se le pone y acaba. Es una atracción de referencia en estos momentos en Berlín. Desgraciadamente se va llenando de cosas alrededor, no solo en Canarias nos ocurre, sino en Berlín también puede ocurrir. Y se va como de alguna forma desvirtuando esa idea tan simple que empezó simplemente con un barco piscina. Y bueno, algo que como canario me da una satisfacción tremenda y quiero pensar que seguramente es una ilusión mía o nuestra y que no es real, pero en el año 2000, cuando proponemos esta burbuja de agua limpia en el río Spree, en la memoria lo que se escribe es que este es el primer paso para que realmente el río Spree esté limpio y algún día la gente se pueda bañar en ese río. Pues yo quiero entender que es porque lo escribimos y seguramente es una ilusión mía que no tiene nada que ver con la realidad. Pero hace 2 años, ¿no? La gente empieza a bañarse en el río. Han pasado 19 años, 20 años, ¿no? Y el río Spree es todavía no una maravilla para bañarse, pero sí que esa operación del ayuntamiento y esa conciencia medioambiental que tiene el ayuntamiento, pues ha hecho posible que esto ocurra. Un tanque de petróleo que fue, yo creo que a nivel internacional, seguramente de los primeros tanques que se recuperan, y yo diría que además que se recuperan en su estado original, o sea, lo pintamos,
y se llenó de vida cultural. Ha tenido sus baches, ha tenido sus partes buenas, sus partes malas, o sea, y en estos momentos tenemos la suerte, que lo veremos un poco más tarde y se lo explico, de cómo se encuentra actualmente ese proyecto. Esto es otro concurso que ganamos en La Palma y era que querían un parque marítimo. Los palmeros querían un parque marítimo como el Puerto de la Cruz, que para ellos está enfrente y es un poco su sueño, y organizan un concurso. Y llegamos a la conclusión de que la mejor defensa para Santa Cruz de la Palma no era un parque marítimo, era una playa. Y ganamos el concurso. Y se construyó la playa. Gracias. Y bueno, es una satisfacción tremenda el ir a la playa y caminar por ella, ¿no? La playa es muy social, es un espacio público en donde la gente está por sí misma, las amistades se hacen por sí mismas. Yo creo que Las Palmas tiene el hecho de tener las canteras siempre ha hecho que sea una sociedad mucho más social, porque hay un mestizaje en la playa no hay coches, en la playa tú haces un amigo pues porque le caes bien a la otra persona, porque lo único que diferencia uno de otro es básicamente el bañador. Y algo que me gustaría que alguna vez ocurriera, ¿no? Que es el puerto de la Cruz, en donde lo que hacemos es coger la tierra, dejárselo a los ingenieros, y bueno, el puerto de la Cruz ha tenido como diferentes momentos, ¿no? Y urbanísticamente yo nunca he entendido el porqué de ese proyecto. Siempre ha existido gente que lo quiere transformar en otra cosa, no lo entiendo. Espero algún día que lo podamos realizar. El Jardín Botánico de La Gomera, de aclimatación con David Bramwell, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con él, ¿no? El jardín, lo que era el orquidiario, el jardín botánico, la ampliación del Jardín Botánico de la Orotava, Cuchillito de Tristán con ese elemento fluido que les expliqué anteriormente, ¿no? Que intenta de alguna forma resolver esos 35 metros, ¿no? O sea, cómo empezó y cómo acabó. Porque en arquitectura hay muchas obras que se paran, después se siguen, o sea, es una profesión que yo diría de corredores de fondo, ¿no? Cuchillitos de Tristán, que para mí lo más interesante que tiene es ese desmonte que genera una plataforma en la cota intermedia, ¿no? Se cubre, ¿no? Y al final pues resulta que es un volcán, pero no es un volcán. El volcán viene del sentido común aplastante, siempre razón y emoción, o bueno, habría muchas fórmulas de cómo llamar esto, ¿no? ADG, ¿no? Otro concurso, ¿no? En donde lo que en este momento es visible es la plaza, pero realmente, como decía Natsu, la plaza es una cubierta. Realmente todo el edificio está debajo, es la cubierta de un edificio que está debajo, que espero que algún día tengamos la oportunidad de acabar como un museo del agua, o sea, esa sensación de enmarcar el paisaje, ¿no? Las luces intermedias en las luces que bajan por esas grietas hacia abajo, ¿no? Ese paisaje intocado que ha preservado el ayuntamiento de Adeje enfrentado a esa plaza, ¿no? En donde tengo la suerte que me dice su alcalde, ¿no? Todo lo que hago en la plaza sale bien. Creo que es la mejor recompensa que puedes tener. Aquí está y de alguna forma le tengo que agradecer
el apoyo, o sea, cuando me decía, no, o sea, y creía en el trabajo que estaba haciendo, es algo de agradecer. Los arquitectos no somos nada sin el apoyo de un buen propietario, sin alguien que realmente está interesado en avanzar. Como este, que es Pavel, que está en Crimea, con el que estudiamos una winery hace muchos años. Crimea se anexionó a Rusia, el pobre hombre pasó una crisis económica brutal y como 15 años más tarde nos acaba de llamar para continuar el trabajo, porque ya su empresa se ha arreglado, o sea, de alguna forma esa relación cliente-persona tan interesante que es como la de Pepín con su presidente del Cabildo. Entonces es una pieza muy racional, ¿no? Que de alguna forma se va convirtiendo en un elemento. Habría que conocer Crimea, que para mí me impresionó mucho. Canteras de unas piedras preciosas, ¿no? Y cómo este elemento se puede diluir en el paisaje. Un concurso en Polonia, ¿no? Que podríamos decir que es de nuevo otra universidad, ¿no? Complejísimo, ¿no? Un edificio que empezó como sala de conciertos, ¿no? Y al final pues pasó a ser ópera, ¿no? Y como en este pueblo maravilloso en el que he tenido la suerte de vivir gran parte del tiempo en el propio pueblo, ¿no? Bueno, yo no solo, sino también el equipo, Dulce como abogada, que en estos casos, o sea, estamos trabajando de otra forma totalmente diferente, una forma en donde hay un juego muchísimo más duro entre las partes, ¿no? Pero también es verdad que se respeta muchísimo más el trabajo de cada uno y tú lo tienes que defender no solo con pasión, sino con muchísima razón, ¿no? Porque estás en un estado que en cualquier momento te puedes caer como técnico y no vuelves a levantarte nunca más. Interesantísimo. Tuve la puerta, aprendí muchísimo, ¿no? Esta es la ciudad. La ciudad me recordaba un poco a mí, a la dimensión de la laguna. Y bueno, tomamos la decisión del tesoro de Atreo, ¿no? De hecho, el 60% del edificio está bajo la tierra. Y pruebas, esto estoy hablando no en la construcción, en el proyecto ejecutivo, homologación de materiales a nivel nacional, y luego internacional y luego polaco, ¿no? Alquilar cubas de hormigón para poder hacer las muestras mientras estás haciendo el proyecto ejecutivo. Y de alguna forma, pues tuvimos la suerte de encontrar en Cracovia unos ladrillos, pero preciosos, preciosos, de una calidad totalmente manual, pero que gran parte de ellos no eran muy perfectos y no se podían utilizar, con lo que todos esos materiales los utilizamos para hacer el hormigón de ladrillo picado. Pedro Serna, que nos ayudó muchísimo, director e ingeniero de caminos. Este techo, por ejemplo, que en este caso baja, ¿no? Cuando está arriba es aproximadamente unos 2 segundos de reverberación, 10 metros cúbicos por persona, ¿no? Y cuando está abajo, ¿no? Pues nos encontramos, ¿no? Que estamos en un teatro, muchísimo menos personas. Bueno, con Pedro Cerdá, una colaboración tremenda, ¿no? Y el que seguimos trabajando conjuntamente y somos amigos. La sala proof o sala de ensayos de la orquesta, ¿no? Con los difusores acústicos en las propias paredes, con una secuencia numérica, ¿no? El equipo de trabajo, ¿no? Lennart, bueno, yo siempre cuento, ¿no? Que en las reuniones el único moreno era yo y todos los demás eran rubios. Con Carolina Mischak, que bueno, se enamoró de un ex-Menis también y viven aquí en el sur, que fue una pieza importantísima para comenzar este proyecto. Y bueno, sin lugar a dudas, mi mayor apoyo de principio a fin, en este caso es Javier Espiles, que sigue trabajando con nosotros, ¿no? Y es una pieza clave de nuestra empresa. Y siempre obreros y siempre gente de la construcción, escuchando
intentando aprender de ellos, porque creo que eso te ayuda muchísimo a cometer muchos menos errores. La relación al mismo tiempo tanto es con los obreros como el presidente Zelensky, ¿no? Que fuera una relación tremendamente dura, ¿no? Y yo pensé que, bueno, que cualquier día me mataba, pues resultó que el día de la inauguración, el que inauguró el edificio fui yo, no fue él. O sea, todo lo que había sido dureza en una relación, ese día entendí que muchísimo mejor el por qué siempre había habido una relación muy distante y sin embargo al final un reconocimiento del trabajo brutal, ¿no? Espacios que se comunican, espacios para la orquesta. Otro día un DJ desaparece todo, un vídeo hecho por mí. Las situaciones de la dirección de obras me recordaban casi una propia ópera, ¿no? Con esa música de fondo, ¿no? Constante, ¿no? Hormigones absorbentes, hormigones reflectantes, espacios que se unen, que se separan. Aquí en el fondo se puede hacer un concierto de jazz y si cierras estas dos puertas, aquí podrías hacer un concierto de música clásica sin ninguna interferencia de un lado a otro. El día de la inauguración. Y como siempre, pues intentando que la gente viva mejor, el equipo, todo el mundo contento. Detrás de un proyecto siempre hay un gran equipo y yo intento que sea lo mejor que puedo. Fuerteventura, otro concurso, un paraje de este tipo, lo que requería, bajo mi punto de vista, era un elemento visible e invisible al mismo tiempo, ¿no? Parece ser que a lo mejor este proyecto sale adelante ahora. Ventilación natural, es un edificio sin puertas, me refiero con huecos, pero sin puertas y ventanas, un poco como nuestro mercado de Nuestra Señora de África, o sea, sin aire acondicionado, es un edificio exterior. Burgen, Suiza, otro concurso que tuvimos la suerte de ganarlo, invitación a 3 participantes internacionales, uno de Nueva York y otro de Berlín y nosotros. Un pueblo que se desertiza, que no solo nos pasa en España, que también pasa en Suiza, y un alcalde preocupado, en este caso, porque la gente vuelva a vivir allá. Empezamos a estudiarlo, ¿no? Y el problema que tenían, pues la fábrica que había cerrado, pues intentar cómo esa fábrica que producía segunda residencia en madera puede de nuevo volver a abrir. Está el estado de la plaza y está el estado en que dejamos. Entonces lo que hacemos es un Lego que es un sistema, ¿no? Que se va montando de tal forma que esa fábrica pueda producir lo mismo para otro lugar de Suiza, ¿no? O sea, la propia plaza genera trabajo en la fábrica y le damos un diseño a la fábrica para que la fábrica pueda seguir adelante. Ahora estamos metidos en un concurso de iguales características y es una cosa que explico muy frecuentemente. Este es el alcalde que hizo el concurso y este es el nuevo alcalde. Y los dos seguían el proyecto con la misma pasión y los dos muy preocupados realmente por su pueblo y porque su pueblo le fuera mejor. Y bueno, pues todo se hace en un taller, pero esta gente con la precisión que trabaja, lo montaron todo en 3 días. La iluminación, en este caso de Zumtobel, pues es una iluminación que se controla aquí trabajando con Herbert Resch de la empresa, ¿no? Y un poco con la sensación en Venecia, la sensación de la sombra y la luz que nos producía el árbol, es la fuente de inspiración para la iluminación de la plaza.
sea, para mí un canario, el tener la posibilidad de tener una plaza en donde ellos la denominan la Plaza Meni, o sea, es una satisfacción personal que yo nunca en la vida había pensado que me podía ocurrir, ¿no? Y el día de la inauguración, y todo el mundo, gran parte del pueblo, sobre los bancos, ¿no? En Bellas Artes es una pieza muy pequeñita, que es la recepción, y como la recepción, o sea, aquí podemos ver la precisión de la maqueta en la que trabajamos, ¿no? Y como esa puerta, ¿no? Emerge, el suelo emerge, una doble curvatura, y bueno, una prueba de carga con parte del equipo encima y con Domingo, que está aquí, que siempre me ayuda muchísimo, ¿no? La iglesia que estamos acabando, ¿no? Que es está compuesta de 4 piezas, y la razón, aquí tenemos la planta, ¿no? Es una iglesia en las Chumberas, ¿no? En donde tenemos, o sea, cuando la empezamos, ¿no? En el obispado me dijeron, ¿no? Esto lo tendrás que hacer poco a poco. Entonces tienes que hacer primero una planta y después hacer la planta superior, porque el dinero vendrá poco a poco. Aquí la idea que tomamos fue diferente, ¿no? Es una iglesia de lonchas, ¿no? Hay dinero, hacemos una loncha, hay más dinero, hacemos 2 lonchas, más dinero, hacemos 3 y 4. De hecho, llevo 17 años embarcado en acabar el proyecto y en acabar la urbanización que al final el Ayuntamiento de La Laguna ha cometido, ¿no? Y aquí tenemos estos Photoshop todavía. Aquí tenemos como el pueblo, de alguna forma, o el entorno de las Chumberas, ¿no? Actualmente prácticamente desértico, ¿no? Pues va a ese punto, ¿no? Y se encuentran las señores mayores, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese papel social, ese equipo con Tejera, con Javier, con Jesús, con Ruperto, o una persona que me ha ayudado muchísimo y me apoya un montón, que es el obispo, don Bernardo, ¿no? Y bueno, cómo trabajamos nosotros el altar y el ambón, por ejemplo, en una maqueta de cartón, ¿no? Y él haciendo una prueba de sonido de cómo funciona el elemento. Y bueno, esto ha sido pues el señor Feliciano, que es un sacerdote maravilloso, ¿no? Y ha sido pues mi cliente en el día a día, y don Bernardo como el gran soporte detrás de este proyecto, ¿no? Y bueno, y Remedios, y doña Rosa, y Esther, y Yani, ¿no? La gente del lugar que de alguna forma pues viven, o Eduardo haciendo las pruebas de luz, porque quería que la luz reflejara, ¿no? Y le viniera en la parte baja al sacerdote, para que no viniera todo de arriba, y de alguna fuera menos la visita, o Tejera, con una virgen que hicimos en el estudio de TEA, el equipo haciendo las pruebas de luz nocturna, Dulce de nuevo, una constante y un apoyo tremendo para el estudio que tenemos nosotros, ¿no? La suerte de tener un cerrajero, pero impresionante. O sea, la verdad es que tenemos en Canarias, ¿no? Unos artesanos, tanto carpinteros como cerrajeros, increíbles, ¿no? Y la posibilidad de trabajar con elementos locales para que de alguna forma el trabajo y el dinero de la inversión se nos quede en la propia isla, ¿no? Aquí podemos ver una prueba acústica de las primeras, ¿no? Como siempre con la gente de la construcción, la luz cuando entra por la mañana, la luz de la cruz por la mañana que mira hacia Roma, que llega hasta al lado del bautisterio, una especie de pequeña cripta, ¿no? Para las cenizas, ¿no?
un columbario, la iglesia ya acá más acabada, con una urbanización que estoy realmente desesperado, y bueno, intentando buscar pues 30 y pico mil euros que nos faltan para acabarlo, mediante donaciones. Gran parte del dinero lo ha encontrado don Bernardo, y últimamente hasta yo mismo intento encontrar algo para poderlo rematar y acabar. Un cementerio en La Guancha, donde la investigación del cementerio ha sido, o sea, ¿por qué ese cementerio que es fragmentado, no? Cuando llegas no hay fachada, es como un montón de píxeles desordenados, y de alguna forma la imagen que da es de una estantería desordenada en caos, ¿no? Entonces, de alguna forma intentamos, ¿no?, que lo que se pueda cosmetizar, o sea, que esta parte sea la parte en donde se pueda actuar. Entonces, de alguna forma, al colocarlos al tres bolillos, ¿no?, con las medidas reglamentarias que todos los cementerios existen, pues nos queda una pieza, una pequeña ampliación de un cementerio en La Guancha, ¿no?, con un alcalde realmente que vale la pena trabajar. No son jardines verticales, son enredaderas, que es mucho más sencillo y mucho más fácil de conservar. La Guancha, ¿no?, en donde el programa lo que hemos intentado es que sea un pequeño TEA que tanto nos ha dado a la isla de Tenerife, ¿no?, todo lleno de niños, con ese horario tan espléndido que tiene. Pues para La Guancha, con ese clima que tienen, que montones de momentos inhóspitos, lo que hemos hecho es un edificio como el TEA, abierto a todo el mundo, ¿no? Y bueno, la oportunidad, por ejemplo, de que nos hayan invitado a una lista corta para hacer el auditorio de Múnich, que creo que nunca se va a construir y que no tuvimos la suerte de ganar. Pero todo esto hace como que el equipo tenga que trabajar, aprender, entender nuevos sistemas, ¿no? Este sí tuvimos la suerte de ganarlo, que es la ampliación del colegio de la Asunción, no la ampliación, la consolidación y rehabilitación, conjuntamente con el Parque Vieira y Clavijo, y bueno, la iglesia, que según las bases pues pedían que fuera una sala de exposiciones, pero indudablemente puede ser un lugar multiuso. Esto es el Tebaldo Pover, ¿no?, en donde tiene una acústica envidiable, y el nivel de actuación pues es puramente técnica. O sea, el teatro se queda como está e intentar resolver unos problemas técnicos realmente de gran envergadura. O el Irineo, que también hemos tenido en la antigua Escuela de Bellas Artes, en la que cuando era pequeño y estaba estudiando el bachillerato estudiaba, ¿no?, donde tenemos la suerte que tenemos ahora a don Luis Cabrera, ¿no?, a Fernando Saavedra, ¿no?, como las tres actuaciones más importantes que ha habido en este sitio, ¿no? Entonces, y nosotros hemos tenido la suerte también de formar parte, ¿no?, de esta fila de gente de reconocido prestigio, ¿no? El primer patio intentamos que sea el del Cabrera Pinto de la Laguna, una puerta que espero que algún día la podamos lograr de servicio, intentando que de alguna forma el edificio funcione bien, y nuestra actuación pues se basa simplemente de consolidación y renovación de lo que está. No hay pintura, instalaciones nuevas. El tanque, para acabar, que es la última obra que estamos haciendo, en la que hemos tenido la suerte que el viceconsejero don Juan Márquez ha puesto, después de casi 17 años esperando, porque ese edificio se abrió para un intervalo de tiempo muy corto, pues le ha puesto muchísima ilusión con Cristina Sarmiento, con Héctor, con Carlos, o sea que desde Cultura también ha intentado luchar con gente enamorada del tanque, ¿no? Aquí es Keroxen, por ejemplo, ¿no? O sea, ese festival que hacen Pura y Néstor tan de referencia internacional. Y bueno, las direcciones de obra, un minio, como los minios comían plátanos, ¿no? Pues estamos haciendo la iluminación de tal forma que son bombonas de gas que ya están inutilizadas, las cortamos, ¿no?, y los vamos a pintar algunos de amarillo. Y muy sencillo, un proyecto muy sencillo,
en medio de esas torres, ¿no? Como el asfalto, ¿no? Que como que si el tanque se derramara hacia afuera, ¿no? Una operación de plantar plátanos. ¿Y por qué? Porque antes de la refinería también fue plátano, o sea que lo que intenta de alguna forma hacer una referencia histórica en todos los sentidos, ¿no? Y la gente, ¿no? Tan importante como Natalia o Andrés, ¿no? Como que nos vamos a la playa y nos montamos una historia nosotros mismos, ¿no? O Alberto contándoles a la gente del estudio, pues no recuerdo qué, y Gerardo o Charlie, ¿no? O Kaya, estas conjuntamente hace 2 o 3 días en la presidencia, enseñándole a parte del equipo pues, el edificio, ¿no? Intentando que de alguna forma combinar ese estudio con la parte mía de profesor también, ¿no? Y bueno, la satisfacción de, por ejemplo, ver a Kunal aquí, ahora prácticamente, si no es el director, es de la ETH de Zurich, ¿no? Y que ha sido parte de nuestro estudio, o bueno, diferentes personas que van saliendo de nuestro estudio y sienten la satisfacción. Y esto creo que es muy importante para nosotros. Esto fue el primer acto de la UEC en Canarias. No había ni edificio, ni director, ni nada. Dulce será muy implicada en intentar que esto ocurriera y viniera a la UEC. Y Linares, que en aquel momento era el concejal de Cultura, que es el actual alcalde de La Orotava, pues empezamos a hacer como de alguna forma y trajimos alumnos de la UEM de Madrid con Beatriz Natos, que está ahí, algunos de Valencia, donde yo daba clases también. Hicimos el primer workshop sin edificio ni nada y fue como el primer pie que puso la UEC en Tenerife. Y bueno, y ahora con satisfacción pues veo que hay profesores que funcionan y que el otro día tuve la suerte de que visitaran mi casa y creo que, bueno, pues que la formación que van teniendo también es lógico en la universidad. La universidad se va consolidando, ¿no? Como tal, ¿no? Y bueno, vuelvo de nuevo al Drago, porque claro, todo esto que ha ocurrido es toda una vida para nosotros, ¿no? Pero todo esto ha sido para el Drago solo un instante, ¿no? Pero gracias a ese instante, ¿no? El Drago está en estas condiciones. Hay gente, biólogos que lo cuidan, que lo miman, el ayuntamiento, y el Drago resulta que está echando raíces, se le va quitando el cemento, tiene muchos menos bichos y animales que lo deterioran. Ya el Drago está en espléndidas condiciones y bueno, esto es lo que hace que la vida de los arquitectos, ¿no? Se vuelva tremendamente atractiva como estaba antes, ¿no? A la derecha y como está ahora a la izquierda, ¿no? Y de alguna forma quería poner esto un poco como un símbolo de todas las obras cuando las acabamos, ¿no? La satisfacción de la gente, se olvida la gente de las partes malas, ¿no? Esto fue el día de la apertura de un proyecto en Suiza. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo al colegio. Estoy aquí. La verdad es que no tengo mucho contacto con el resto de los arquitectos y te quiero dar pues las gracias no sé, por compartir estos momentos entre los tres. Muchas gracias.